Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde abordamos as principais notícias dos últimos 7 dias, tanto em Espanha como em Portugal. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bien. Quais é que são as notícias escolhidas? Bueno, la primera tiene que ver con una reunión del Mercosur, ¿vale? Que ha tenido lugar en Paraguay. Y bueno, ya ha habido una visita posterior de Lula a Bolivia, que la relataré también. Por otro lado, una noticia sobre un documental sobre el bilingüismo uruguayo, ¿no? En la frontera con Brasil, ese portuñol que hay en la frontera. Y por último, hago un avance de un artículo que voy a publicar en breve en el Trapecio sobre Sinibaldo de Mas, que fue un pionero del iberismo y del orientalismo y que hizo un trabajo diplomático importante en Macao a mediados del siglo XIX. Então, começamos com o Mercosul, que mudou a sua chefia. Qual é que é o país que agora está à frente deste grupo? Bueno, pues pasa a manos de Uruguay, estaba en Paraguay. Y bueno, lo que sí es verdad es que el acuerdo comercial con la Unión Europea, pues sigue el asunto congelado, evidentemente con todos los follones que está habiendo en Francia, que es el principal obstáculo. Pues evidentemente todo esto pues se deja para más adelante. Y bueno, y también hubo esa circunstancia en la que Milei no fue, y recordemos que en Mercosur, pues Argentina y Brasil son los dos pilares, ¿no? También hay que decir que Bolivia oficialmente ya participó de pleno derecho y está ya dentro del Mercosur. Recordemos que también está Paraguay y Uruguay. Y bueno, pues es un bloque comercial que evidentemente a partir de ahí es donde se pueden crear estructuras políticas, donde pues haya ese iberismo a la americana, ¿no? Ese latinoamericanismo para que realmente se articule y haya una mayor unidad, ¿no? Partiendo de Sudamérica y yendo a toda Latinoamérica, ¿no? Que evidentemente del lado hispanoamericano pues es más perentorio esa unidad porque por el lado de Brasil pues por lo menos es un país grande, ¿no? Pues bien, vemos que este acuerdo comercial está congelado, pero bueno, vamos a ver si más adelante llega a mejor puerto. Y Lula aprovechó el viaje a Paraguay para dar otro salto a Bolivia y bueno, supuso pues un apoyo también al gobierno de Arce que se ve apoyado tanto se ve atacado tanto por militares como por un sector de la izquierda liderado por el expresidente Evo Morales y de alguna manera supone también una forma de dar estabilidad a Bolivia, que después de los últimos años, pues realmente le cuesta coger una senda de crecimiento como la tuvo en el pasado. Pero bueno, más o menos crece débilmente, pero va más o menos tirando para adelante, ¿no? Y bueno, anunciaron pues bueno, una nueva era de relaciones que no solo se basen en el gas, porque recordemos que el principal proveedor de gas de Brasil es Bolivia y bueno, intentan pues eso, que haya una integración marítima y de ferrocarriles del Pacífico y al Atlántico. Recordemos que Bolivia se quedó sin salida al Pacífico y bueno, y, claro, todo lo que sea integración y facilitar todas esas conexiones, pues para ellos es muy importante, ¿no? Y geopolíticamente, pese a que muchas veces por términos de PIB per cápita, a lo mejor se menosprecia a estos países, pero en general los que entienden de geopolítica saben que Bolivia juega un papel geoestratégico por ser como el corazón, ¿no? Por tener muchas fronteras en el interior de América del Sur y yo creo que eso Lula lo tiene bastante claro y ha reforzado esa relación con el gobierno Arce, con el gobierno de Bolivia. Continuamos no Uruguai, um país que é muito interessante porque é bilíngue, especialmente na fronteira com o Brasil, onde houve também no passado uma colónia do Reino de Portugal. De que forma é que este portunhol, idioma ou forma de falar que nós já bem conhecemos, pode ser visto também no cinema uruguaio?
Bueno, realmente es muy interesante porque, como tú bien dices, Uruguay ha tenido, por así decirlo, es un país muy iberista, por así decirlo, ¿no? Porque Uhum. ha tenido un poco la doble identidad. Brasil también ha tenido esas relaciones también privilegiadas por esas herencias que hemos dicho, pero Uruguay del otro lado incluso más, ¿no? Por esa relación con Portugal, con Brasil, incluso como estado tapón de alguna manera entre Argentina y Brasil, evidentemente con mucha influencia italiana por la emigración posterior, pero antes de esa emigración también había ya unas bases civilizatorias bastante poderosas, pero siempre en Uruguay han tenido un contacto directo con la realidad de Brasil permanente. Entonces, la intercomprensión, por ejemplo, a nivel de intercomprensión, muchos ciudadanos de Uruguay, y yo creo que la gran mayoría, sí que tienen el oído preparado y tienen algunas expresiones que yo las he oído que veo que tienen, están bajo influencia de lo que es Brasil. Paraguay también hay una zona, y todo hay que decirlo, que los que llaman brasiguayos, ¿no? Que hablan los dos idiomas perfectamente, ¿no? También es importante. Pero en la frontera, ahí justamente entre Uruguay y Brasil, pues hay una variedad lingüística, que se ha solido llamar portuñol, pero es una especie de portugués de esa zona fronteriza y bueno, y como siempre se ha dicho que es un país monolingüe, pues realmente es bueno también expresar, dar luz y protagonismo a esos habitantes que muchas veces pues gente de otras zonas se reían de ellos porque hablaban mal, porque hablaban diferente. Y en realidad, pues es una forma de crear un puente entre los dos países muy bueno, ¿no? Y entonces se ha estrenado en cines en Uruguay, está también disponible en YouTube el vídeo, lo hemos puesto incrustado en la noticia, es un documental, dirigido por Ana María Carballo y codirigido por Richie Machado. Y bueno, pues trata de este portuñol, se llama Voces das Margens. Fue rodada en 2022 con apoyo de la OEI, con el apoyo también de la Embajada de Brasil en Montevideo, de la Embajada de Portugal en Montevideo, del Instituto Camões y del Instituto Guimarães Rosa. Y bueno, pues realmente está basado en una tesis doctoral que se hizo en 1995 sobre, pues bueno, toda esa riqueza lingüística que había en esa zona. Y bueno, pues yo creo que para lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? En Conexión Ibérica, en Trapecio, pues todo esto nos resulta muy familiar y vemos cómo existen otras rayas, además de la peninsular, en otros lados y cómo esa interlengua entre el español y el portugués pues puede ser muy útil y muy interesante, ¿no? Agora, para terminar, dá-nos um pequeno avanço do teu próximo artigo. Pues bien, vamos a hablar de Sinibaldo de Mas, que es bastante conocido en el mundo del movimiento iberista porque fue uno de los teóricos y prácticos en un momento clave donde realmente estas ideas tenían bastante predicamento en Lisboa, en medios periodísticos, también en Madrid, en torno a las filas del liberalismo. Y bueno, pues le tocó una época muy interesante porque él se hizo iberista siendo cónsul y siendo ministro plenipotenciario en Macao, ¿no? En Macao pues él ejercía no solo para ese territorio ultramarino de Portugal sus funciones de autoridad, sino que vivía allí, pero se proyectaba, era el cónsul de China, ¿no? De España para China, ¿no? Y entonces fue unos momentos bastante convulsos, porque bueno, hubo en todas esas décadas, pues las tres guerras del opio, también le afectó mucho a China, pues el fin del galeón de Manila, ¿no? Que unía, que exportaba, cuando América hispana exportaba plata para China, da muchas claves de lo que era entonces esa zona. En aquella época las Islas Filipinas formaban parte todavía del Imperio
eh, español y evidentemente era clave ese comercio entre Macao y Manila, entre China y Manila, entonces había intereses importantes de reimpulsar ese comercio que en el pasado había tenido épocas más doradas, había habido mucha prosperidad incluso en el periodo de la Unión Dinástica Ibérica, ¿no? Entonces, pues cuento todas estas anécdotas, los 4 viajes que hizo, un primero en general para el Mediterráneo Oriental y este fue un viaje, si no me equivoco, de unos 8 años, si no me equivoco, y sí, y donde se formó como orientalista y como experto en Filipinas. En este viaje todavía no va a China, pero se entera un poco de todo lo que ocurre en toda esa parte, ¿no? Y después, posteriormente, hace otro viaje, esta vez como informador desde Macao. Posteriormente, una historia muy curiosa, que un gobernador, lo contaré en el artículo, ¿no? Un gobernador de Portugal allí en Macao le mataron y le cortaron la cabeza a un grupo de chinos y él negoció recuperar la cabeza y bueno, y uno de los brazos, porque el otro brazo parece ser que lo perdió defendiendo a Portugal en Salvador de Bahía cuando hizo la independencia a Brasil, ¿no? Y estuvo también en Angola este gobernador en su época, también luchando contra el tráfico de esclavos, lo cual se llamaba João María Ferreira do Amaral. Incluso había una estatua en Macao que, claro, se la llevaron a Lisboa y existe una parte de Lisboa en una plaza donde está esta estatua, ¿no? Y bueno, él conoció a este gobernador y recuperó por lo menos y tenía relaciones amistosas y recuperó la cabeza. Con el obispo se trataba muy bien, hasta el punto que el propio obispo decía, oye, estamos tan desesperados aquí que casi casi sería bueno que nos protegiera España, ¿no? Pues bueno, todos estos tipos de agitaciones, de ensoñaciones, pero bueno, era una persona también muy culta, con mucho dominio de las lenguas y de la geopolítica, y bueno, y al final acabó, pues bueno, hubo otro viaje más que conoció al príncipe de China y finalmente... bueno, y una temporada que estuvo 4 años haciendo agitación por el iberismo entre Lisboa y Madrid. Firmó un primer tratado con España-China, que era muy, muy costoso y no era un tratado desigual como los que solía hacer Inglaterra y Francia. Fue bastante beneficioso para las dos partes, por lo menos en el papel. Y al final murió justo cuando iba a ir representando al imperio chino, porque le habían contratado, como se había llevado bien con el chino, y del lado español había caído un poco en desgracia, y iba a presentarle a Portugal una oferta de compra de Macao, y murió. Parece ser que no andaba bien de salud, pero quién sabe si por esas traiciones a unos y a otros, lo mismo alguien se lo llevó por No. delante. Pero bueno, es verdad que su salud era un poco precaria. El caso es que, bueno, utilizó esos contactos que tenía de décadas atrás como iberista para intentar negociar esto, pero no llegó a llevarse a cabo y evidentemente Portugal, aunque ha tenido momentos de fragilidad, al final siempre ha habido momentos de reafirmación hasta el punto de que Macao llegó a pertenecer a Portugal, ¿no? Hasta 1999 99, acho eu. y gran parte del tiempo pagando un alquiler a China, salvo creo que solo por ese periodo en el que estuvo este gobernador que era muy, muy bruto, ¿no? Pero bueno, es una historia Supostamente bastante foi um interesante. aluguer de 500 anos. Sí, 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 sí. Impresionante realmente. Y llegó a haber algún vuelo que lo he visto, ¿no? Lisboa, Macao, ¿no? De la TAP, lo que es espectacular, ¿no? Y los propios chinos, hay que decirlo, que ellos ven esto con pragmatismo, porque después de la revolución de los cabeles incluso les ofrecieron la entrega y dijeron, no, no, piano, piano, tranquilo, vamos a hacerlo bien, la entrega. A diferencia de lo de África, que es verdad que es otra dimensión, es otra cosa diferente, porque aquí intervenía mucho el comercio, etcétera. Pero dijeron, vamos a hacer las cosas bien, poco a poco, ¿no? En 1999 se hizo el trasvase limpiamente
Bueno, y esa zona pues es el mayor PIB per cápita, también por toda esa industria del juego, ¿no? Mas, de Asia. Bueno, y todavía faltan 25 años por cumplir todos esos acuerdos que hicieron de transferencia, de mantenimiento de algunas tradiciones jurídicas, instituciones, algo de lengua. Y el propio China lo ha utilizado también para lanzar un fórum de Macao con quien se exato. relaciona con los países de la CPLP sin ningún tipo de complejos, ¿no? Y haciéndolo y aprovechándolo a tope. Entonces, bueno, es un buen ejemplo de una manera de relacionarnos con China, viéndolo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Bem, começamos com o aumento de projetos jornalísticos focados para a lusofonia, passamos com um pequeno périplo de António Costa, novo presidente do Conselho Europeu, por Lisboa e Madrid, e terminamos com uma viagem também, mas desta vez do Ministro da Justiça a Portugal, do Brasil a Portugal. Muy bien, pues vamos con esas innovaciones en el mundo del periodismo. Sabemos que es un sector en continuo cambio, que le afecta evidentemente esos cambios globales y bueno, son interesantes dar a conocer estas adaptaciones, ¿no? A este nuevo mundo. Exato, então, vamos focar-nos por um momento só na lusofonia. Então, na lusofonia temos 240, 250 milhões de falantes, é a quarta língua mais falada do mundo. Uma língua que não existe só em Portugal, existe nas quatro latitudes, com diferentes sotaques ou diferentes maneirismos para falarmos. Aí há coisa de um mês, mais ou menos, falámos aqui no Conexão Ibérica de um novo projeto que nasceu aqui em Portugal, com a chancela do Diário Notícias, jornal centenário, mas virado para a comunidade de imigrantes brasileiros a residirem no país. A inovação deste projeto é que não é escrito em português de Portugal, mas sim em português do Brasil, e parece estar a ter aí tudo bastante sucesso, que o diretor do Diário Notícias já falou que querem continuar a crescer e espalharem-se para o resto da lusofonia, continuar com os olhos virados para o Brasil, mas abrirem também para a África, para Macau, que acabaste de falar, ou mesmo para Timor. E como este projeto, outros estão aos poucos a desenvolverem-se em diferentes latitudes. Na notícia que eu escrevi para o El Trapézio, para além de falar sobre nós próprios aqui, que também fazemos esse trabalho, mas aqui abrimos um bocadinho ainda mais o espectro, não só da lusofonia, mas também para um mundo mais hispânico, porque se juntarmos as duas línguas, temos, a bem dizer, metade do mundo, ou seja, um mercado que nunca mais termina, mas sem olhar tanto para a nossa sardinha, algo que falamos muito aqui em Portugal, sem olhar tanto para o nosso umbigo, tanto para o trapézio, há outros projetos jornalísticos que devemos aplaudir pelo trabalho tentado a fazer na dinamização da língua portuguesa. Num lado, em Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa, é verdade, mas um país onde esta língua ainda não é tão falada como o que deveria ser, porque ainda é só falar em âmbitos mais institucionais, existe uma segunda língua no país. A CPLP fez um acordo para dinamizar a língua portuguesa junto da televisão pública de Timor-Leste, para a criação de mais conteúdos em português. Tivemos algo que é feito regularmente cá em Portugal entre a RTP e a televisão da Galícia tem também uma parceria já com alguns anos, onde fazem transmissões de séries em conjunto ou de programas onde não existe tanto essa barreira do eu falo português ou tu falas espanhol, tu falas galego, não te percebo, vou-te meter legendas ou dobrar. Não, aqui houve uma emissão neste último fim de semana junto do Rio Minho com apresentadores de ambas as estações, onde falava cada um a sua respectiva língua, no lado português, no outro lado do galego, e a verdade é que os meios de comunicação, Diário Notícias, El Trapézio, a televisão de Timor-Leste, a TV da Galícia, a RTP, não são apenas meios de comunicação, mas também são dinamizadores das suas línguas e podem ajudar a construir, como fazemos aqui, conexões entre os diferentes países. Mercado há, para isso, para continuar a crescer, para continuar a haver novos projetos, basta haver apoio também do mundo, não só empresarial, mas também político.
Muy bien, pues estaremos muy atentos de esas iniciativas porque todos podemos aprender de ellas. Y bueno, Antonio Costa ya ha empezado con una agenda ibérica, ¿no? Exatamente, então António Costa ainda não tomou posse como Presidente do Conselho Europeu, vai ser apenas no dia 1 de dezembro, mas já começou. Ele próprio dizia que ia começar a estudar nestes meses, já começou com a sua agenda ibérica, a sua agenda de visitas. Bem, começou aqui em casa, em Lisboa, em São Bento, um sítio que eu conheço muito bem, onde se teve um almoço de trabalho com Luís Montenegro, onde aproveitou para agradecer o empenho do atual primeiro-ministro português na sua eleição para este cargo. Não podemos, outra vez, podemos dizer que é o primeiro socialista no cargo, primeiro português neste cargo e apenas o quarto com um grande cargo na diplomacia a nível mundial. Este apoio de um primeiro-ministro de direita, um líder de esquerda, demonstra o bom estado, vamos assim dizer, da democracia em Portugal, comparada com outros países europeus, que a gente sabe perfeitamente quais são, foram eleições e está tudo ainda um bocado conturbado. Bem, neste almoço de trabalho, Montenegro voltou a afirmar que acha que Costa é um bom nome para o papel, que pronto, é um bom nome para tentar construir consensos numa Europa cada vez mais fragmentada. Depois do encontro em Lisboa, Costa agarrou no avião, foi até Madrid para se encontrar com o seu amigo Pedro Sánchez, que foi um dos responsáveis pela sua eleição para este cargo, como voz lá do Partido Socialista Europeu. Sánchez também discutiu com Costa vários pontos da agenda que Costa irá ter para resolver nestes 2 anos e meio de mandato. Um deles será o alargamento da Europa para novos países, como é o caso da Moldávia ou da Ucrânia. E também aproveitou Sánchez para expressar todo o seu apoio e toda a sua admiração por Costa, o fazedor de consenso ou de geringonças, nem mais esta europeia, neste caso, rumo a Bruxelas, e muito provavelmente até dia 1 de dezembro vamos ver outras atividades ou outras visitas de António Costa pelo continente europeu. Muy bien, y por último, hay la visita de un ministro de Justicia de Brasil a Lisboa y donde ha mencionado la cooperación de la CPLP, ¿no? Exatamente. Então, o Ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski, esteve a visitar aqui em Lisboa, onde abordou vários aspectos e onde pediu, entre eles, uma maior cooperação junto dos países da CPLP. Este pedido foi feito após uma visita à sede aqui em Lisboa. Bem, esta cooperação, Lewandowski resumiu vários aspectos. A cooperação pode ser feita numa harmonização dos documentos oficiais, para, nos casos jurídicos, um documento emitido no Brasil aceito em Portugal ou em Angola. Também numa coisa que já se falou muito, começou na Cimeira de Luanda, que foi vistos para uma maior mobilidade dos cidadãos da lusofonia nos países da CPLP, algo que a gente conhece bem aqui na Europa. Lewandowski pediu uma maior aceleração para tratar deste processo e também pediu um maior empenho de todos os países da CPLP no combate contra o crime organizado. E, aliás, referiu mesmo que o crime já não conhece fronteiras. E é algo que, do género, até deu e tudo exemplo de um grupo bastante conhecido do Brasil, o maior grupo criminoso do Brasil, o primeiro comando da capital, o PCC, que é um grupo de narcotraficantes, que já se encontra presente em Portugal. E que, pronto, que manda droga para além de Portugal, para outros países, como Cabo Verde e Guiné-Bissau, que todos esses países da lusofonia devem se unir mais. Portugal e o Brasil já têm acordos de cooperação neste combate contra o narcotráfico. Ele pediu maior cooperação dos restantes países da lusofonia. Bem, para além desta visita à CPLP, Lewandowski esteve em Coimbra, participou num seminário. Não podemos esquecer que Coimbra é a alma mater de vários juristas lusófonos de direito, e encontrou-se com as ministras portuguesas, com as pastas da Justiça e da Administração Interna,
São as duas pastas que ele tem no seu poder no governo do Lula da Silva. Muy bien. Había un mandatario latinoamericano que decía que se tenían que integrar los países porque ya lo estaban haciendo los propios narcotraficantes, ¿no? O sea, Exatamente. al final lo que hablamos de la intercomprensión de las lenguas, pues esto también es una habilidad que es aprovechada por todos los sectores privados hasta en las sombras, ¿no? Y entonces los que crean esas rutas, pues saben muy bien que tienen facilidad de establecer redes en los países de la lusofonía y de la E iberofonía ouvi en general. tudo, algo, como bem disseste, ouvi tudo uma série que foi feita Sí, cá em Portugal e na Galícia, Maré Negra, que de um submarino de narcotraficantes parte da América Latina e que passa por Cabo Verde, e em Cabo Verde é dado o alerta, ele sobe por Portugal, vai até a Galícia e que as polícias aqui cooperam todas em conjunto, onde a polícia de Portugal e a polícia de Espanha foram atrás do submarino para o conseguirem capturar, ou seja, passarmos esta cooperação policial que encontramos na ficção cada vez mais para a realidade, porque os narcotraficantes já não conhecem as fronteiras dos países. muy bien, pues estemos atentos y que se pongan las pilas nuestros gobernantes para que sean la vanguardia de esa cooperación y no que sea una cooperación del mal, ¿no? La que sea el ejemplo Esteja de na vanguarda. integración, ¿no? Muy bien, Exato. pues muchas gracias, Andrea. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Ya saben dónde encontrarnos en redes sociales, en YouTube. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Até à próxima.